Buenas noches, un saludo muy especial a todos ustedes que se unen a través de los canales de YouTube y de Facebook de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el municipio del Retiro. De una forma muy especial, hoy nos disponemos para poder contemplar en la palabra de Dios el mensaje salvífico que nos transmite y así localizar cuáles son las enseñanzas y cuál es la ganancia que nosotros podemos adquirir para nuestra vida espiritual a través de este banquete que se nos propone, de este mensaje salvífico de Dios que viene hoy a nuestro encuentro y que nos acompañará en la liturgia del próximo domingo 21 del tiempo ordinario. Por ello los invito para que nos vayamos habituando a la oración de la palabra de Dios, la lección divina, diariamente. Que por lo menos tomemos un texto de la Sagrada Escritura y en torno a él meditemos todo el día. Saquemos aquellas cosas que nos llaman la atención, ya que si nos están llamando la atención es porque tienen algo especial para decirnos a nosotros. Dejemos que sea Dios quien transforme nuestras vidas y quien nos conceda la gracia de poder alcanzar los bienes del cielo, buscando siempre un estado de santidad. Vamos entonces a indicar cuáles son los textos que se nos proponen para el próximo domingo. Y qué rico que los apuntemos, los separemos en nuestra Biblia y los vayamos meditando. Y cuando lleguemos a la celebración dominical, esto no sea ajeno a nosotros, sino que ya tengamos una vasta reflexión en torno a estos textos, en torno a la palabra de Dios. Vamos entonces en el Antiguo Testamento, la primera lectura del libro del profeta Isaías. Ojalá tomemos nuestras Biblias y esto lo apuntemos en un papelito para que o lo exploremos en las aplicaciones que ya hemos mencionado, sobre todo Ordo Colombiano, que nos muestra las lecturas de cada día y allí podemos buscarlas del próximo domingo. Del libro de Isaías, capítulo 22, versículo 19 al 23. Luego tenemos el Salmo 137. En el Salmo 137 vamos a leer la respuesta a la primera lectura, como ya lo hemos mencionado, y lo repito porque es necesario que vayamos habituándonos a este estilo que la liturgia va ordenando con una finalidad específica. Luego la segunda lectura, que es del Nuevo Testamento, pues vamos a irnos a la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 11, versículos 33 al 36. Y en el Evangelio de San Mateo, que es la secuencia que estamos llevando poco a poco en estos domingos hasta que finalicemos el tiempo ordinario, pues sencillamente continuemos en el capítulo 16, versículos 13 al 20. Bueno, Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. El método de la lección divina, pues, para nosotros se debe de convertir en una expresión de oración hacia Dios, que no solamente nos quedemos nosotros con el rezo, que nos quedemos con los diferentes actos de piedad, que nos quedemos solamente con el sacramento de la Eucaristía, que es muy importante, pero debemos coayudarlo con otros elementos, con otros ambientes, pues la lección divina nos ayude a nosotros a ir cambiando y mejorando en nuestra vida cristiana. Bueno, cada quien va sacando la reflexión en torno a estos textos, pues de una forma personal. ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué busca transmitirme? Yo trataré de dar algunas pautas y de tomar algunos elementos como lo he hecho cada 8 días y bueno, nos ayudará también a una reflexión oportuna. Vamos entonces a acercarnos
al libro de Isaías, capítulo 22, versículos 19 al 23. Así dice el Señor a Sobná, mayordomo del palacio: te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliacín, hijo de Hilcías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre de los habitantes de Jerusalén para el pueblo de Judá. Colgaré de sus hombros la llave del palacio de David. Lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en un sitio firme, dará un trono glorioso a la casa paterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos en esta primera lectura que nos ayuda a comprender el sentido de las palabras de Jesús a Pedro, centrándonos en la expresión lo que él cierre nadie abrirá y lo que él abra nadie cerrará. Hay un cambio de persona en cuanto al cargo. Sobná, que es el mayordomo del palacio, será restituido, será reemplazado por Eliacín. Muchos personajes en el Antiguo Testamento y sobre todo el pueblo de Israel, podríamos verlo de una forma general, fue cometiendo ciertos errores a lo largo de la historia que ellos iban marcando y del acompañamiento que el Señor les iba dando y les concedía de una forma gratuita, por amor. No aprovecharon los dones y los carismas que Dios les había dado, en especial el don de la fe. Y yendo de una forma un tanto más general, hemos visto que aunque Dios no cerró la posibilidad de ellos a la vida eterna, a la salvación, sí, viendo que ellos eran duros de corazón y duros de cabeza, eran contumaces, pues buscó que su mensaje llegara a los gentiles y en los gentiles se estabilizara, y todos aquellos que no conocieran a Dios ni habían sido parte de la escogencia de Dios en el principio, pues gracias a la desobediencia, como lo escuchábamos hace 8 días en las lecturas, pues gracias a la desobediencia del pueblo, pues Dios ha tenido misericordia de nosotros, que no hemos hecho parte del pueblo elegido, del pueblo separado por Dios, de la heredad de Dios. Luego, sí, pues nosotros como, digámoslo así, en principio paganos, gentiles, pues el acompañamiento del Señor se ha hecho extensivo a todas las naciones, a todos los pueblos. ¿Cómo estamos nosotros aprovechando la escogencia y el amor que Dios ha tenido frente a nosotros? ¿Cómo hemos nosotros, poco a poco, encaminado nuestra vida hacia aquel que es el autor de nuestra vida y que nos ha dado posibilidad de una existencia firme y fija, para luego pues tener una permanencia en la vida eterna? Que no vaya a ser que porque el Señor ve que nosotros somos malos administradores de nuestra vida y malos administradores de los bienes, de los dones, de las personas que pone a nuestro cargo, entonces nos arrebate esto y se lo dé a otro que sí aproveche, aún no teniendo tantas capacidades como las podemos tener nosotros. Entonces reflexionemos frente a ello. Bueno, igual vamos entonces a irnos a esta expresión en donde nos remite a Pedro, que dice: colgaré a su hombro la llave del palacio de David. Nosotros tenemos poderes inimaginables en cuanto a los dones que hemos recibido por parte de Dios. Y Dios con esto nos ha dado la llave para llegar a corazones de diferentes personas que tal vez no habían escuchado a otros. Los dones que Dios nos da a nosotros, la personalidad que es única y que aún teniendo más o menos capacidades que otras personas,
nuestra misión específica, nuestra tarea de llevar a otras personas al reino de los cielos y de concederles la vida eterna. A ver, digámoslo así, está trazado como una carta de navegación que incluso, a personas que nosotros no hemos podido llegar, otros llegarán con mucha facilidad. Y otras personas a las cuales sacerdotes, religiosos, personas tal vez llenas muy, muy del Espíritu de Dios y muy conocedores de este ambiente cristiano, no han sido capaces de llegar a la vida de ciertas personas y de evangelizarlas. Y nosotros, por nuestra personalidad, por nuestra forma de ser, porque haya aún humanamente simplemente empatía, pues podríamos llegar a ellos y podríamos evangelizarnos, ellos nos escucharían, cambiarían su forma de vivir y no tendríamos que realizar mayor esfuerzo. Dios ha puesto en nosotros la llave, una llave en donde nosotros abriremos y nadie podrá cerrar, y en donde en otras partes cerraremos y nadie podrá abrir. Bueno, esta expresión también llevándola al Nuevo Testamento, pues está, como lo decía en principio, a lo que Cristo le dice a Pedro: lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Habrá entonces una delegación de Dios frente a los hombres para administrar el perdón y para administrar los bienes celestiales. El ser humano siempre va a ser el puente entre Dios y los mismos hombres. Dios no nos va a mandar a nosotros ángeles porque los ángeles son ajenos a nuestra naturaleza. No nos comprenderán y nosotros tal vez no los comprenderemos a ellos. Él pone hombres que son puente, que nos transmiten la vida divina y que nos conectan a nosotros para poder tener una comunicación mucho más efectiva con Dios, con nuestro Señor. Dios nos pondrá a nosotros como un clavo en sitio firme y dará un trono glorioso a la casa paterna. Es decir, la gloria que Él recibirá será gracias a nosotros porque estamos realizando de la mejor forma nuestras labores. Vamos a pasar ahora al Salmo 137, que nos responde a esta primera lectura. El Salmo 137 tiene como responsorio para este domingo lo siguiente: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Dice el Salmo: Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré ante tu santuario, daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Vemos que esto, como respuesta a la primera lectura, está en torno a la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Él va poniendo mandatarios, líderes enfrente de nosotros, personas que nos dirijan. Sin más, cuando estas personas no están cumpliendo bien su tarea, los remueve y pone otro. Porque Él no aparta de nosotros su misericordia y no puede permitir que lo que nosotros hemos ganado nos lo vaya a quitar un líder que tal vez no está realizando de la mejor forma la tarea. Y estos líderes podemos verlos en políticos, también en pastores de la iglesia. Podríamos verlos en diferentes personas que están a cargo de nosotros y a cargo de una comunidad. La fidelidad del Señor es perpetua y Él no va a dejar que nosotros nos perdamos a causa de alguien, de X persona que no está cumpliendo bien su tarea. Y si nosotros somos los encargados y no estamos cumpliendo bien la tarea, pues dentro de la misericordia de Dios también está apartarnos de este proceso, no para que nos perdamos y nos vayamos a la muerte eterna, sino para que nuestra vida se sacuda y podamos comprender que no estamos haciendo las cosas bien y que debemos entonces corregirnos. Y que si tenemos una oportunidad de dominio sobre alguien o sobre algo, no sea para acrecentar nuestro ego y para llenarnos a nosotros mismos, sino para enrutarnos y para encaminarnos hacia las otras personas y que ellos vean el rostro de Cristo en nosotros, que vean una posibilidad de salvación
y de esta forma natural se acerquen a Dios. La misericordia y la lealtad del Señor son eternas. Tenemos entonces este Salmo 137, salmo que nos lleva a nosotros a elaborar una oración como acción de gracias a Dios por algo que brota de nuestro corazón, elevando a Él nuestra petición de una forma, nuestra petición de una forma implícita en esta oración de que siempre ponga a nuestro alrededor y nos conceda a nosotros la gracia de alcanzar personas que nos guíen siempre por el camino del bien, o de nosotros ser personas que guiemos a los demás por el camino del bien. Que la misericordia siempre llegue sobre nosotros y que no olvidemos la lealtad del Señor que se manifiesta también en cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la segunda lectura, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 11, versículo 33 al 36. Un texto sumamente corto, pero que enriquece mucho nuestra expresión y nuestra forma de entender esta lectura del Antiguo Testamento, y que hará puente también entre la lectura, el Salmo del Antiguo Testamento con el Evangelio. Vamos a encontrarnos con la siguiente expresión que da Pablo a los romanos. Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen de todos, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Vemos aquí que la sabiduría de Dios es insondable. Nosotros no podemos identificarla ni saber cuál es su movimiento. A nadie Dios le ha aconsejado qué hacer y cómo hacerlo. Sin más, todas las cosas que Él va haciendo en nuestra vida, todas las cosas que Él va permitiendo, están con una finalidad específica. Sean ante nuestra mirada algo malo, algo que nos ha golpeado, algo que nosotros no comprendemos con nuestra razón ni con nuestros sentimientos, y que incluso a veces nuestra fe se nubla un poco y no podemos alcanzar a comprender, a entender qué es lo que Dios tiene como designio. Nos mueve de un puesto para otro, nos saca de tal lugar y nos lleva hacia otro cargo. Nos cambia y le da un giro a nuestra vida de una forma tan, digámoslo así, tan ilógica desde nuestra visión humana, pero tan lógica desde su visión divina, que solamente lo comprenderemos mucho después. Incluso esa expresión que Él le da a sus discípulos en cuanto a que esto lo entenderán más tarde, esto no lo entenderán ustedes ahora, pues digámoslo así, cada cosa que va haciendo el Señor lo hace para el bien de todos los que Él ama. Nosotros no podemos pretender aconsejarle al Señor ni decirle qué es lo que Él tiene que hacer. Nosotros no podemos mandar a Dios y reclamarle, diciéndole, Señor, ¿por qué tú haces esto conmigo? Porque Él es sabio, supremamente sabio. Él es la sabiduría, Él es Dios. Y como Él es Dios, pues
sencillamente no querer nosotros ser como dioses y poder manipular todo a nuestro antojo. Él es el que todo lo comprende, todo lo sabe. Entonces, si Él nos mueve o si mueve a alguien de un cargo para ponerlo en otro, o si pone a una persona, con seguridad lo hará para mejorar desde su visión, tal vez no desde la nuestra. Tiene que cambiar algo. Bueno, pues entonces quedemos con esto claro. Qué abismo de generosidad, sabiduría y conocimiento el de Dios. Nos desborda y no tenemos por qué increparlo, por qué interrogarlo. Vamos a pasar al Evangelio. En el Evangelio, pues que es Mateo, ¿cierto? En el capítulo 16, versículos 13 al 20, vamos a escuchar lo siguiente. En aquel tiempo llegó Jesús a una región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie lo que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En su caminar fuera de los territorios de Herodes Antipas, Jesús y los 12 llegaron a la región de Cesarea de Filipo, donde el Señor recibió la confesión de fe en su mesianismo y divinidad proclamada por Simón, quien recibió entonces el sobrenombre de Pedro, roca firme, como será la fe del apóstol. Primero también en anunciar a Cristo resucitado. Es una fe sobrenatural, gracia de Dios. Vemos en este Evangelio el poder que Dios le da a Pedro sobre la iglesia, sobre esta institución que él funda para el bien de toda la humanidad. ¿Quién de nosotros está sobre los designios de Dios? Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado los diferentes análisis que se le han hecho a la persona de Pedro. Bien diciendo, Pedro es de un temperamento sanguíneo y colérico. Es un hombre arrojado y a veces hace las cosas sin pensar. Pero sin más, la fe de Pedro es inquebrantable. Inquebrantable. Cometió muchos errores, pero nunca se separó del todo del Señor y siempre lo tuvo a Él como su Dios y Señor. Cuando nosotros somos elegidos por el Señor, no somos elegidos por nuestras virtudes, sino por nuestros defectos. No somos elegidos por lo que nosotros hagamos en el momento, sino por lo que nosotros podamos llegar a ser. Cada uno de nosotros está enviado al mundo no al azar, sino de una forma específica para cumplir una misión. ¿Cuál es la misión que cada uno de nosotros tenemos? Pedro fue escogido en este texto como el pontífice entre Dios y los hombres y el vicario de Cristo en la tierra, porque no escogió a los 12
concretamente para ellos, sino que solamente se lo dijo a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán, no lo derrotarán. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La persona del Papa, sucesor de Pedro, tiene capacidad para atar y desatar. Todo lo que haga será hecho en nombre de Cristo y será por Cristo y en Cristo. Nosotros también, cuando realizamos alguna actividad específica en nuestra vida y la hacemos desde los dones que Dios nos ha dado, no somos nosotros. Es Dios quien va actuando en nosotros y va transformando nuestro entorno, va transformando nuestro alrededor y va transformando a las personas que se encuentran a nuestro lado. Vemos nosotros que, aunque humanamente podamos tener muchos defectos, muchas equivocaciones, Dios siempre nos va a amparar y nos va a conceder algo que se llama la gracia de estado. Si yo soy casado, la gracia de estado me va a conceder a mí una autoridad sobre los hijos, y lo que yo genere como bendición sobre ellos será bendición que viene del cielo, que viene por parte de Dios. Si yo los corrijo, será Dios también quien los va corrigiendo y quien les llama la atención. Un sacerdote tiene gracia de estado, y lo que él vaya haciendo, obviamente que vaya conforme a Dios y a lo que la iglesia va pidiendo, pues evidentemente es Dios quien va actuando en él. La gracia de estado le concede a la persona de un párroco tomar las decisiones más acertadas sobre una comunidad. ¿Que se va a equivocar? Sí, humanamente podríamos verlo como un error, pero tal vez esto puede trastocar otras realidades y puede generar beneficio para ellas. Dios entonces va actuando a través de nosotros. Hoy lo escuchamos sobre la persona de Pedro. Pedro, que es llamado el príncipe de los apóstoles y es el encargado de dejar entonces sucesores en la tierra para que la obra de Dios no se acabe. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Meditemos en torno a este evangelio. Nos va quedando ya poco tiempo para la reflexión, pero qué bueno que cada uno de nosotros se vaya dejando llevar por esta palabra y sencillamente deje también entrever y deje al Espíritu Santo suscitar en sí, en su persona, un mensaje de salvación específico. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo frente a esta palabra? Tal vez a algunos les puede estar diciendo, debo ser obediente a la iglesia, porque aunque yo soy iglesia, no soy el encargado de mandar y de gobernar sobre la iglesia. Hay una persona específica para ello. De tal vez no criticar la persona del Papa. Si Dios lo ha puesto ahí, es por algo. De no criticar al sacerdote, de no criticar a los obispos, de no criticar a las religiosas, de no criticar algunas familias, algunos misioneros. Porque si Dios los ha puesto ahí, es por algo. Que se equivocarán, que tendrán defectos, en fin, todo ello sí. Pero no todo lo que se está haciendo es malo. Es mucho más lo bueno que lo malo. Aunque a nuestros ojos humanos sea mucho más lo malo lo que resalte que lo bueno. Pero siempre las cosas buenas van a ser más, y el impacto que generará la labor de esta persona, si está actuando en nombre de Dios y si está actuando con recta intención, pues avanzará, y todo esto será visto en esta persona por parte de Dios como cumplimiento de su misión y como buena tarea, aunque el mundo y aunque muchos, sesgados no por ojos de fe, sino por unos ojos y por una mirada simplemente humana, no acatarán, no reconocerán. Jesús hace un sondeo de opinión frente a su persona,
frente a su misión, a ver si la gente ha visto y ha percibido en él la calidad de profeta que es y la representación de los antiguos profetas. Todavía el pueblo no ha captado quién es Jesús y cuál es su misión. A él lo siguen porque hace milagros y se quedan beneficiados. Lo importante en este texto y lo importante en nuestra vida cristiana es captar bien la identidad de Jesús de Nazaret. ¿Quién es? ¿Qué trae a la humanidad? ¿Qué nos ofrece a nosotros hoy? Descubrirlo a Él como auténtico enviado del Padre para entrar en comunión con su persona y su proyecto. Hoy Jesús nos hace a nosotros la pregunta, ¿quién soy yo? Hagámonos nosotros la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es la persona de Jesús para mí? Y si la persona de Jesús es para mí un amuleto, es alguien importante, pero a nivel religioso y no en mi corazón, si la persona de Jesús no es indispensable para mi forma de vivir, no es indispensable para mi forma de expresarme como cristiano, para vivir como bautizado, para ser verdaderamente feliz, estamos perdiendo el tiempo. Ojalá nosotros hoy demos la respuesta como Pedro, no simplemente por repetirla, sino porque para Él, para nosotros, lo es. Y que le digamos, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Si Él es el Mesías para nosotros, meditemos en torno a estas preguntas. ¿Qué le respondo a Jesús cuando a mí me dirige esa pregunta esencial? ¿Y tú quién dices que soy yo? Mi respuesta ha de ser vital y personal, no teórica ni común, ni puede ser una idea del catecismo. Una respuesta que brote de mi experiencia de amor con el Señor. Tanto crees en Jesús cuanto le amas, y tanto le amas cuanto actúas como Él actuó. ¿Qué calificación le pondrías al amor que le profesas a Jesús? ¿Crees que la manera de vivir es la respuesta correcta a la pregunta que te hace Cristo? Esta pregunta de Jesús cuestiona toda nuestra vida, pensamientos, sentimientos, valores, planes, ideales, ocupaciones, actuaciones, conducta, familia, comunidad cristiana. ¿Hasta dónde ha llegado tu amor por Jesucristo? ¿Cómo lo demuestras en cada uno de los ambientes que vives? En una respuesta que le tengo que hacer yo a Jesús, encarándome del todo frente a Él, ¿será que Él nos podrá decir hoy que nosotros somos piedra, que somos firmes en nuestra fe? Reflexionemos en torno a esta palabra de Dios. Amemos la iglesia, amemos a Cristo, pero hagámoslo verdaderamente de corazón y no simplemente por apariencia. Que Él hoy llegue a nuestras vidas y que abriéndoles nosotros verdaderamente nuestro corazón, permitamos que Él nos transforme y que nuestra fe se solidifique en Él y que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, sea para su mayor gloria y honra. Los invito para que oremos en torno a esta palabra. Repitámosle muchas veces a Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Hagámoslo hoy antes de acostarnos, hagámoslo estos días hasta el domingo que vamos a celebrar. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que lo amo, que te amo. Pide a Jesús en este momento, ojalá cerrando tus ojos, en un mayor conocimiento vivencial de Él. Señor, quiero vivirte, quiero llenarme de ti. No quiero tenerte solamente como una idea, sino que quiero configurarme contigo. Y comprometámonos en esta semana a no tener miedo a difundirlo a Él en las diferentes redes sociales, a manifestar nuestra fe, así otros nos critiquen. Hoy ya no solamente es atacado el cristianismo como estilo de vida y como religión, sino que ya la persona de Dios y la persona de Cristo es atacada. Tenemos nosotros miedo a manifestarlo. Si lo reconocemos a Él
como nuestro Dios y Señor, tenemos miedo a dar la vida por Él. Que nuestro compromiso hoy y esta semana y siempre sea, antes que manifestar y que compartir tantas bobadas, cadenas de oración que no transmiten nada y que antes lo que buscan es infundir miedo y una idea errada de religión y de fe, pues más bien nosotros nos purifiquemos y demos mensajes alentadores, transmitamos lo que nosotros somos y lo que nosotros creemos verdaderamente a través de las redes sociales, que es el único medio a través del cual podemos evangelizar hoy de una forma más eficaz, porque el acercamiento a las otras personas es un tanto difícil. Pues si tenemos oportunidad de acercarnos a otros, hagámoslo y mostremos a Cristo, que es Dios y Señor de nuestras vidas, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos, que el Señor los bendiga abundantemente y gracias por haber estado conectados a través de las redes sociales de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Qué bueno que difundamos este mensaje y que a través de él también concedamos la oportunidad a nuestra parroquia de cumplir con su tarea evangelizadora. Hasta luego.